Ella es guionista, She is a scriptwriter, productora, producer, directora director, de películas que todos movies conocen, that we've all seen, vengan de Brasil, whether you Venezuela, come from Brazil, Colombia, Venezuela, Colombia, Chile, Chile, Argentina, Argentina, Uruguay, Uruguay, etcétera. etc. Y son películas And como these are movies like una de las mejores adaptaciones one que of yo he the visto best de adaptations that I've Mujercitas. ever seen of Little Women. Matilda, que todos conocen. Matilda, you all have seen it. Memorias de una geisha. Memoirs of a Geisha. Y también, And en todo el proceso de adaptación also, in this process of, she worked in the process of adaptation del curioso caso de of Benjamin Button. the curious case of Benjamin Button. ¿Cuál sería la gran diferencia entre escribir un guión de adaptación y un guión original? What is the difference between working with an original script versus an adapted one? And it's a very basic question. Okay. Thank you. Yeah. Can we turn it up a little? ¿Podemos subir el volumen? When you're adapting Cuando uno está from someone adaptando else's story, una historia de otra persona, hay cosas que se nos entrega y se nos dice, pero sin embargo tiene la calidad que es un trabajo original, porque la forma en la que uno se acerca a esa adaptación es en realidad un acto de interpretar, es personal, que viene de ti. Otra persona que se acerca a ese material quizás puede verlo de otra manera o hacer una historia diferente, pero sin embargo uno trae las mismas, el pensamiento original hacia en la adaptación, que es lo que uno hace cuando uno escribe su propio trabajo. La diferencia es que nadie te da el personaje y nadie te da la idea para esa historia. Eso tiene que ser tu propia idea. Y por otro lado, no estás siguiendo las órdenes de ninguna persona ni los deseos de otras personas cuando estás haciendo ese guión original. Así que hay mucha más libertad. Te da un poco de miedo porque no tienes ese, pero tú tienes mucha más libertad. Hola. En el proceso de adaptación, When you are me working gustaría on saber an cómo adaptation, partes o bajo how qué do you punto start inicias una adaptación de una novela working o on hecho an real. adaptation Si tú of a novel mantienes or el real tema fact? Do y la you premisa del maintain the libro o la theme cambias por otra and nueva. premise of the book, or do you change it for a new one? well, sometimes the material Algunas that's veces being el material que se está adapted is not a adaptando natural no es screenplay. un guión natural, original. Muchas veces uno tiene que agregar algunos elementos a la historia. Algunas veces tienes que dejar algunos elementos fuera. Por ejemplo, en Memorias de una Geisha había un libro con muchos detalles que se escribió durante 20 años. Sin embargo, había personajes que se mantenían durante toda la vida de la geisha. Cuando yo trabajé con Rob Marshall, el director de esta película, una de las cosas que hicimos juntos fue que analizamos en detalle el libro y decidimos qué cosas del libro estarían dentro de la película y qué cosas no estarían. Y yo creo que ese momento en cuanto tomamos esas decisiones también es parte de escribir. Porque yo digo, yo selecciono esto, necesitamos este material y para mí yo lo hago desde el punto de vista temático, porque si uno puede ver cuál es la estructura de esa historia y puedes encontrar cuáles son las grandes escenas o de la obra que estás adaptando o el libro que estás adaptando, ese tema te ayuda a determinar cómo va a estar esa historia dentro de la pantalla y qué cosas se van a mantener y qué cosas vamos a dejar fuera. ¿Cuál es el criterio para What considerar is que the una obra puede ser criterion when adaptada? considering if a novel can be adapted or not, whether it can be adapted or not? That's a great question. Esa es una gran pregunta, Because not porque everything no should be todo made se into- debe convertir en una película. So, I think Así es that que yo what creo you have que to lo do que tú is tienes que really hacer es look realmente at tienes what que the story ver is si la historia está siendo guiada por el protagonista. come to this material. Tienes que llegar a ese material como un dramaturgo. And I'm very Y yo classical in my approach. Y yo I soy think muy that clásica para Aristotle trabajar. had a Yo lot creo que right Aristóteles when he tenía mucha razón cuando él escribió su obra de la poética, porque sus conferencias sobre cuáles son las cosas comunes o cuáles son los atributos comunes en un drama, en una comedia o en una tragedia, y qué cosas son las que comparte, cuáles son las características comunes. Y yo creo que eso es lo que nos ha enseñado. Él leyó más de 10.000 obras antes de decidir cuáles eran las cosas que todas las obras y todos los dramas tenían, las
comedias y las tragedias y todo lo que tenían en común. Así que yo creo que tiene que tener en mente como un dramaturgo cuáles son los elementos en esa novela que estás adaptando. Y si hay una novela en la cual el protagonista es simplemente está dejando que sucedan eventos, eso probablemente no va a ser un elemento muy fuerte o no va a ser un protagonista muy fuerte para una película o muy importante, porque tú quieres una persona a quien le suceden cosas para que esa sea la persona que lleve y haga que esa historia camine hacia adelante. Así que quieres un protagonista que sea activo y también un protagonista que también cambie a lo largo de la historia, porque es al final de la novela. Si esa persona no ha cambiado al final de la novela, no va a ser una muy buena película, porque una persona que cambia y una persona que cambia más es como se define quién es el protagonista. Así es que uno lo que busca es esos atributos en un personaje que es el que hace que esa historia avance hacia adelante y que va a cambiar. Y para mí también, yo lo que analizo es si la historia tiene o no tiene una buena idea, es decir, ¿hay algo que se necesita decir? ¿Hay una idea dentro de esa novela? Si quizás esa idea deba llegar a otras audiencias, porque yo creo que hay miles de libros que se publican todos los años, pero no todos ellos se merecen ser convertidos en una película. Así es que yo busco cuáles son los que transmiten ideas grandes y me gustan las historias que en la cual yo no pueda anticipar lo que va a suceder. Me gustan esas novelas en las cuales hay algo que me va a sorprender y yo no sé cómo va a terminar la historia. Muchas veces uno lee un libro y dice, ya, bueno, sé exactamente lo que va a suceder a todas estas personas. Entonces, si no me entretiene cuando la estoy leyendo, entonces va a ser peor cuando esté sentado y viendo una película, en la cual yo creo que todos hemos vivido esa experiencia, en la cual uno sabe exactamente qué va a pasar en la historia y no hay una sorpresa.